Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ayer fue Navidad, ¿no? Un día donde las familias chilenas pudieron encontrarse, pudieron descansar. Un día y son momentos de profunda reflexión, ¿no? Después de meses, sino años muy difíciles, con mucha tensión en el ambiente, qué bueno tener una pausa para poder relajarse, para poder compartir con los seres queridos y para poner las reflexiones que nos permitan mirar y proyectar el próximo año con mayor esperanza. Como gobierno tenemos anhelos también y lo hemos señalado no solamente en el contexto de la Navidad, sino que también en cada espacio y escenario que podemos cuando conversamos con la gente, con la ciudadanía. Nuestro anhelo es que este 2024 sea un año de mayor seguridad, un año donde podamos entregar más y mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico que sigue violentando nuestras poblaciones, a las comunidades, que sigue robándonos también el futuro de nuestros niños y nuestras niñas. Pero también un año donde podamos por fin, después de más de 10 años, alcanzar un acuerdo en materia de pensiones y que sea un acuerdo que le permita a nuestros adultos mayores tener una pensión más digna durante el 2024, no durante el 2026, 2027 o en 20 años más, sino que ahora. Cuando miramos a nuestros adultos mayores en las fiestas navideñas, recordamos todo lo que han entregado por nuestro país, todo el cariño que han dado las familias, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, recorriendo un trayecto importante de nuestra historia y, sin embargo, todavía no logramos retribuirlos como se merecen. Por eso es que es tan importante insistir en este llamado. Valoramos, obviamente, algunas declaraciones en el transcurso de las últimas horas, los últimos días, de algunos líderes de la oposición, representantes de la oposición, que no han cerrado las puertas a conversar, a negociar, a llegar a acuerdos que nos permitan resolver este dilema y este problema ahora. Pero todavía nos falta más voluntad. Y si no existen todas esas voluntades, la verdad es que es muy difícil que Chile pueda avanzar en entregar mejores pensiones. Lo mismo con el pacto fiscal. El pacto fiscal es necesario justamente para que a través de los impuestos podamos seguir financiando no solo una mejor PGU a 250.000 pesos, sino que también podamos financiar más políticas de seguridad, la política de los cuidados, también mejor educación y seguir enfrentando esta difícil tarea, pero no imposible, de reducir los tiempos de las listas de espera en la salud pública. Hoy día también tuvimos importantes avances en materia de seguridad, yo quiero destacarlo porque eso también es resultado de otros acuerdos que se dieron en otros momentos, como en materia de crimen organizado o en la legislación que salió del periodo de gobierno anterior y que nos tocó aprobar. En primer caso, el que se haya podido desarticular una fracción del tren de Aragua fue reportado por nuestras policías durante la mañana, también con información del Ministerio Público, porque justamente los procesos de coordinación entre las instituciones públicas, desde el Ejecutivo con sus policías, pero también con el Ministerio Público, está teniendo resultados. Falta por avanzar, efectivamente, no nos conformamos y queremos ir por más, mucho más. Pero también logramos ya echar a andar, como lo decía anteriormente, el STOP, que viene de una legislación que nos tocó tramitar el año pasado, que aprobamos transversalmente y que hoy día empieza, ¿cierto?, una implementación robusta porque cuenta con un reglamento y que junto con el área de prevención del delito, las policías y las comunidades van a poder no solamente diagnosticar de mejor manera los delitos de los territorios, incorporando, por ejemplo, la delincuencia que se produce, o la violencia más bien, que se produce dentro de los hogares, la violencia intrafamiliar, que a veces son los hechos delictivos más hegemónicos y más preponderantes en comunidades alejadas de nuestros territorios, o en general la violencia de género, ¿no? Y además incorporando como prioridad aquellos delitos asociados al crimen organizado y el narcotráfico, que son las mayores preocupaciones de estos últimos tiempos. Por lo tanto, eso también es una buena noticia que viene a reforzar las capacidades del Estado en conjunto con la comunidad para prevenir
delitos que son los más problemáticos dependiendo del territorio, porque va a ser la comunidad en su conjunto con las policías las que van a determinarlo y obviamente la Subsecretaría de Prevención del Delito. Quiero terminar, antes de las preguntas, señalar que efectivamente pasamos la Navidad no solamente en familia, enfrentando sí también malas noticias, producto de las balaceras durante la jornada de la noche del día de ayer, sino que también fue la Navidad más calurosa de los últimos 50 años. O sea, fue una Navidad muy calurosa y eso da cuenta de que tenemos hoy día un impacto real del cambio climático en nuestro país. Y lo hemos ido enfrentando, efectivamente. Pasamos la Navidad más calurosa, que es reflejo de una ola de calor o de momentos de mucho calor que ya preveíamos que iban a suceder, pero sobre lo cual nos hemos ido preparando. Estamos destinando 148.000 millones a la prevención de incendios forestales, 148.000 millones a la prevención de incendios forestales. Hemos logrado aumentar la dotación de brigadistas, de maquinaria, de aeronaves, y hay una coordinación hoy día con Senapred justamente para combatir los incendios. Tenemos 23 incendios que están activos. Tenemos 3 que están en combate actualmente. Tenemos 19 incendios que ya están controlados y tenemos 1 bajo observación. Esto es el reporte de las 7 de la mañana del Senapred, que nos permite obviamente decir que las capacidades institucionales que hemos desarrollado y los recursos que hemos puesto a disposición como nación y como gobierno se están ocupando en enfrentar los incendios y esto no para. Es decir, tenemos a nuestros equipos, tenemos al Estado, tenemos a los brigadistas, tenemos, en fin, un despliegue para poder seguir combatiendo los incendios y para lograr mayor control de los incendios que todavía están activos. Solo terminar señalando que si bien esta semana que ha comenzado no es una semana legislativa, sigue el debate de las grandes reformas. Y esperamos que en enero, después del año nuevo, podamos reencontrarnos en el primer mes del 2024 con mayor disposición a lograr avances para nuestra ciudadanía, para darle respuesta a las urgencias ciudadanas que están en seguridad pública, pero también están en seguridad social y en mayor justicia social, que es lo que demandan no solo nuestros pensionados y pensionadas, sino que también las mujeres de nuestro país. Preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos saber finalmente cuál debería ser, a su juicio, la hoja de ruta para el Gobierno para darle un reimpulso el próximo año, el 2024, y si esto incluye o no necesariamente un cambio de gabinete. Lo primero, los cambios de gabinete los define el presidente porque es fruto de la evaluación que hace permanentemente el propio presidente de la República de sus equipos y por lo tanto cuando se producen o no responde justamente a ese criterio. Respecto a la primera pregunta, nosotros tenemos una hoja de ruta, evidentemente vamos a siempre reforzarla, no solamente con el oficialismo, sino que con el diálogo que se pueda producir con distintos sectores políticos y sociales. Los gobiernos tienen la misión siempre de estar ajustando, evaluando el camino que ha fijado sin perder el norte del horizonte, pero en función también de las realidades, la urgencia o las emergencias sociales. Pero nuestra hoja de ruta, como les decía anteriormente, tiene que ver en primer lugar con la seguridad pública. Tenemos ahí no solamente que sacar los 9 proyectos restantes, que están todos con urgencia legislativa, del Congreso Nacional, de la agenda del Fast Track legislativo, sino que también fomentar y fortalecer la gestión en materia de operativos policiales y operativos con el Ministerio Público, más bien las fiscalías, para poder seguir desbaratando las bandas criminales que existen en nuestro país y que siguen actuando con violencia, con armas de fuego, porque a pesar de que hemos incautado muchas armas y las hemos destruido, todavía andan en circulación armas de fuego que están haciéndole daño a nuestra gente. En segundo lugar, la agenda pro crecimiento y empleo es otra agenda pública muy intensa que vamos a tener durante enero, febrero, marzo, abril, por lo menos, y que va a tener expresión regional para no solamente tener un diagnóstico compartido con las autoridades de las regiones sobre el problema del empleo, sino que soluciones y acciones compartidas para poder acompañar la reactivación económica del 2024 con más y mejores empleos. Y por último,
efectivamente, la reforma de pensiones que queremos al menos poder aprobar en la sala, o sea, despachar a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas durante enero, sino que poder, ojalá, aprobarla durante los primeros meses. Porque mientras más nos demoremos en aprobar la reforma de pensiones, más vamos a seguir postergando el aumento de las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas. Y sobre el pacto fiscal, en lo inmediato, evidentemente, que poder avanzar en las normas de cumplimiento tributario, que involucran también levantamiento secreto bancario para la elusión y la evasión tributaria, y además también lo que tiene que ver con el proyecto sobre permisos, porque eso va a ser un proyecto clave para acompañar la Agenda Pro Crecimiento y Empleo del 2024. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta sobre la reforma de pensiones. En la oposición defienden la capitalización individual, apuntando a una serie de encuestas que dicen que las personas prefieren la cotización, que la cotización extra vaya a este fondo, mientras que en el oficialismo hay quienes refutan esto, señalando que la capitalización individual fue rechazada con la propuesta constitucional el día del plebiscito. Preguntarle, ¿el gobierno colige que el rechazo de ese texto es también un rechazo a la capitalización individual? Miren, la verdad es que uno puede inferir que se rechazaron contenidos importantes de la propuesta constitucional y uno tenía que ver con constitucionalizar un modelo de negocios privado, tanto en salud como en pensiones. Pero más allá de esa señal y más allá incluso de las encuestas, lo importante es determinar qué es lo más efectivo para mejorar las pensiones hoy día y dar certidumbre a los que se van a pensionar mañana. Ese es el fondo del asunto. Si uno observa, y la gente que nos está escuchando, y me gustaría en esto que se pusiera harta atención, porque lo hemos dicho, pero a veces cuesta comprenderlo, ¿no? Porque en esto la verdad es que todos consideramos que de nuestros ahorros debiese producir una mejor pensión. Pero en el mecanismo de capitalización individual, que es lo que hemos tenido con la AFP todo este tiempo, el ahorro que se produce no necesariamente determina una buena pensión. Si ustedes ven las planillas de pensiones, ¿cierto? El informe de tu pensión, y de esto particularmente a las mujeres, podrás ver que hay dos componentes de la pensión. El componente de pensión autofinanciada, que es el que te da la capitalización individual, es decir, el ahorro individual, que en muchos casos son 70.000 pesos. Y que es lo que te da el aporte que da el Estado, que se financia con impuestos generales, podría decir uno que es un aporte solidario, porque lo pagan los chilenos y las chilenas con sus impuestos a través del Estado, son las 206.000 pesos de la PGU, un poco más. Es decir, la capitalización individual te da 70.000 y el aporte solidario más de 200.000. ¿Cuál es el mecanismo que mayor pensión te garantiza? Evidentemente, los componentes de seguridad social están pensados para que a los que les toca pensionarse se les dé un respaldo como sociedad. Y entonces, cuando uno propone lo del 6%, que hoy día ya no es 6%, sino que es 3% para seguro social, lo que le estamos diciendo es que para ayudar a subir las pensiones de los actuales jubilados se requiere ese aporte en seguridad social, pero también para los que van a pensionarse a futuro, porque ese 3% no solo va a ayudar a los actuales, sino que también los va a ayudar a ustedes cuando se les toque pensionarse, porque va a ser la sociedad que va a estar cotizando en ese momento, o los empleadores que van a estar aportando en ese momento, lo que les van a aportar también a sus propias pensiones. Esto va a beneficiar a la gran mayoría de las personas. ¿A quiénes no? A los que tenemos ingresos de más de 4 millones de pesos. Son los únicos que, aunque les va a subir igual las pensiones, a lo mejor menos que el 99% restante, 98% restante. Entonces, el tema acá no es ideológico, o no es de una simple percepción de lo que puede generar la capitalización individual o la seguridad social, sino que es la evidencia de los mecanismos. Ahora, hay apertura del gobierno, lo hemos dicho, queremos llegar a acuerdo, nosotros ya cedimos en una posición importante respecto al 6%, y lo que esperamos también es que esa capacidad de dar un paso hacia el frente también esté en la oposición. Hola, buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Efectivamente, la próxima semana se retoma la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Hasta hoy no están los votos de la oposición para la redistribución del 6%, por la redistribución del 6%. Sobre todo para este 1% adicional que está en la última propuesta para financiarse a la cuna que estableció el Ejecutivo.
¿El gobierno, independiente de alcanzar o no acuerdo, va a forzar la votación en enero o ustedes estarían dispuestos a seguir conversando y quizás postergar esa votación hasta marzo? La verdad es que no, difícil hacer política ficción y no me gustaría entrar en ese escenario. Nosotros tenemos la esperanza de que como país vamos a ser capaces de avanzar, ¿no? Y que la política va a reflejar esa capacidad de avanzar. Nosotros presentamos, insisto, una propuesta distinta a la propuesta original del Ejecutivo. O sea, como gobierno comprendimos que era importante dar el primer paso en ceder. Y aún así, hemos insistido que queremos seguir dialogando para alcanzar acuerdos. Pero nos falta mayor disposición del mundo de la oposición. Y creemos que, comenzando un nuevo año, el 2024, en el mes de enero, podría darse esa situación. Ya han habido señales. Y no voy a entrar a personificar, pero durante la mañana hemos tenido algunos parlamentarios con importante, obviamente, liderazgo dentro del mundo de la oposición, señalando que hay disposición a conversar y a dialogar y no se han mantenido en la lógica de trincheras, como lo tuvimos en un momento, ¿no? Y por lo tanto hay voces que han comprendido lo que significó el resultado del plebiscito, que la ciudadanía demanda salir de la lógica del atrincheramiento y pasar a la lógica de los acuerdos, porque esto no se trata de nosotros mismos, se trata de las personas que están esperando de nosotros mayor capacidad de acuerdo, mayor altruismo y menos defensa de posiciones personales, ideológicas o de egos personales. Eso es lo que se demanda a la política, ¿eh? Soluciones concretas, y para entregar soluciones nos necesitamos a todos. Ese es el punto central y yo no me pondría en la situación de que no se logre. Yo espero que se logre por el bien del país, porque además todos quienes están en el Parlamento representan a distritos, representan a clubes de adulto mayor, y esas personas que hoy día están recibiendo una pensión muy baja esperan también de sus parlamentarios la capacidad no de postergar esto para 6 años más, sino que de resolverlo para hoy, con el sentido de urgencia que tienen nuestros pensionados y pensionadas. ¿Y votarlo en sala entonces durante enero, en la Cámara? Nosotros esperamos, obviamente, poder votarlo en sala durante enero, porque ya van a pasar poco más de un año, si es que no logramos votarlo en la sala desde que ingresó la reforma de pensiones. Entonces, nadie podría comprender que el Congreso sigue siendo incapaz de avanzar, al menos en el primer trámite constitucional, respecto a una reforma de pensiones que se presentó hace más de un año. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. El Banco Central informó que en el tercer trimestre de este año la actividad económica creció en 11 de las 16 regiones del país. ¿Cómo reciben esta noticia desde el gobierno y de alguna forma es una muestra de que tras la pandemia y tras el estallido lo peor en materia económica ya pasó? Bueno, nosotros creemos que se ha dado mucha evidencia de que el 2023 iba a ser un año de ajustes, y que iba a sentar las bases para poder reactivar la economía el 2024. Y ese ajuste ha tendido obviamente a un proceso de estabilización y normalización de la economía, no de decrecimiento, pero tampoco de un gran crecimiento, muy por el contrario. O sea, todavía no podemos celebrar estos avances que se han producido, al menos desde el punto de vista de 11 regiones. Es importante, evidentemente es una información relevante para analizar el comportamiento de la economía, pero nos falta por avanzar. Y por lo mismo hemos dicho que es fundamental el trabajo del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Hay muchos ministerios trabajando articuladamente y ese trabajo debe también estar articulado con gobiernos regionales, ¿cierto?, con la realidad de los territorios de regiones, ¿ah?, para apuntalar aún más ese crecimiento y a darle un empujoncito adicional, como se dice, ¿no? Porque si dejamos solo a la economía o al mercado funcionando como a la espera de que pueda dar un milagro, la verdad es que no. ¿Hay una tendencia al crecimiento económico que va a pasar el 2024? Sí, esas son las proyecciones en general que hacemos nosotros, que hacen otras entidades. Pero también se requiere un empujón desde el Estado, desde el gobierno y desde los distintos actores que pueden aportar, privados como también lo público, en ver dónde hay que afinar la puntería para garantizar mayor empleo femenino, por ejemplo, mayor empleo de los jóvenes y que esos empleos sean formales y no solamente pasajeros, ¿no? Porque eso tampoco da certidumbre y estabilidad.
Ministra, esta semana comienza a sesionar la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Montes y algunos parlamentarios quieren citar, entre otros, a la subsecretaria de Vivienda ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas. ¿Le preocupa lo que pueda salir de esta instancia, considerando que es un caso que actualmente se está investigando? Y a propósito de esta cápita, ministra, le tengo que volver a preguntar si es que, dado los objetivos del gobierno para el próximo año, si es que se proyecta un cambio de gabinete. Gracias por la pregunta. Mire, nosotros estamos tranquilos, hemos enfrentado ya varias acusaciones constitucionales de la oposición, todas han sido rechazadas y creemos que esta debiese ser igualmente rechazada porque luego de analizar sus 5 capítulos no hay ningún argumento jurídico ni político para aprobarla, ¿no? El ministro además está a decir que ya tiene su abogado, ustedes lo saben, pero además va a estar acompañado por el gobierno y los equipos de gobierno en todo el proceso porque tenemos esa convicción de que no hay argumento jurídico ni político que sustente la aprobación de una acusación constitucional como la que se ha ingresado. Y al mismo tiempo, lo que hemos mandatado, y el presidente en particular, es que independientemente de esta acusación constitucional, que harto tiempo va a tomarle al Parlamento y al Ejecutivo, no melle en ningún caso el despliegue del Ministerio de Vivienda en la entrega de soluciones habitacionales. No es fácil, pero lo podemos hacer como lo hemos estado haciendo hasta la fecha, ¿no? Que el enfrentar estos casos o el enfrentar las críticas de la oposición o el enfrentar las interpelaciones, etcétera, etcétera, o incluso los procesos judiciales que se están llevando a cabo, no melle la capacidad de dar respuesta a los comités de vivienda, a los comités de allegado, que son además principalmente mujeres. Entonces, la tarea principal es poder enfrentar esto con tranquilidad, la tenemos, tenemos los argumentos para poder enfrentarlo, pero al mismo tiempo no abandonar a las poblaciones, a la gente que requiere prontamente de su solución habitacional. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo del gabinete yo le repetiría, perdón, lo mismo, no lo termino yo, el presidente está evaluando permanentemente sus equipos y por lo tanto es bajo su criterio el que se define cualquier tipo de cambio o no. Ministra, el fin de semana fue bien complejo en materia de seguridad. Hubo 14 heridos a bala, entre ellos un menor de 3 años. También hubo 9 homicidios en total a lo largo de todo el país. La oposición ha vuelto a poner el foco en el tema del fast track legislativo. Lo que queremos preguntarle es si el gobierno cree que esa agenda va a responder a este problema de la inseguridad que tiene la ciudadanía. Y también preguntarle, ministra, cuál es la reflexión que tiene La Moneda tras este fin de semana tan complejo, si el gobierno cree que ya se ha traspasado un límite en materia de inseguridad, en el tema de la seguridad, y qué se le puede explicar a la ciudadanía en torno a eso. Bueno, son hechos que son absolutamente condenables, lamentables y repudiamos obviamente todo acto de violencia, y no solamente por las fechas en que sucedieron. Claro, uno esperaría que durante la Navidad, en aquellos momentos donde podemos estar en familia, no tuviéramos ni balaceras, ni asesinatos, ni ningún tipo de violencia, ¿no? Ni enfrentamiento, ni riña, pero han sucedido, ¿no? Y eso hay que lamentarlo no solo en este contexto, sino que en cualquier momento del año, porque terminan siendo las comunidades las perjudicadas y en este caso además menores de edad. Lo que nosotros sí tenemos que señalar respecto a eso es que estamos en una crisis de seguridad. Yo no sé cuál es el límite, pero deberíamos ser capaces de ponerle límite ahora. Y la verdad es que en materia de homicidios nosotros nos pusimos una tarea, ¿no? Que los homicidios no siguieran creciendo, porque tenemos una tasa que es preocupante. Ahora, efectivamente en algunos casos se ha estancado y en otros casos, en otros territorios ha disminuido los homicidios, pero sigue siendo alto. Entonces, ¿por qué hemos visto que se han producido disminución en algunos casos? Es porque hemos logrado desplegar en menos de un año, porque esta política no tiene más de un año, ni siquiera tiene un año, que es el Plan Calles sin Violencia. Se han logrado esos efectos, pero si queremos disminuirlo aún más, o disminuirlo en aquellos lugares donde todavía no logramos disminuir el número de homicidios, es que tenemos que seguir fortaleciendo este tipo de políticas. Y eso no pasa solo por leyes, pasa en muchos casos por mejor coordinación, mejor gestión. Entonces, vuelvo al punto anterior. Una de las agendas principales es la agenda de seguridad en materia de gestión, de operativos, de coordinaciones interinstitucionales, porque han dado resultados en muchos casos. El desbaratamiento, por ejemplo, como le dije, de una fracción del Tren de Aragua. Otras bandas de crimen organizado menores, que también han sido desarticuladas.
O la disminución de la violencia en la macrozona sur. También, mucho de gestión, no solamente de legislación. Y por otro lado, también obviamente seguir mejorando nuestras leyes, que son las que permiten fortalecer al Estado en estos casos. Como por ejemplo la de los funerales narcos, para disminuir la violencia que se produce en los funerales narcos, ¿no? O la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que también es una de nuestras prioridades. O la Defensoría de las Víctimas, que también viene a fortalecer las capacidades del Estado para acompañar a las víctimas. En fin, ahí tenemos nuestra prioridad, en mejorar la gestión para que los resultados sigan dándonos luces de que podemos ser capaces de al mismo tiempo ponerle un límite a la violencia y a esta crisis de seguridad que vivimos, ir disminuyéndola, ¿no? Frenarla y ojalá hacerla retroceder en todo el territorio donde está presente. Ministra, ¿el gobierno está de acuerdo con que se genere una mesa de diálogo en la Araucanía en donde se incluya a la coordinadora Arauco Malleco, como propone la presidenta del INDH? Mira, obviamente nosotros siempre estamos escuchando las distintas propuestas para poder dar solución a problemas no solamente coyunturales, sino que históricos. Pero déjeme decirle que el 21 de junio de este año se constituyó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que ya ha tenido más de 17 sesiones, tanto la primera nacional como otras que han sido regionales, y donde han participado no solamente representantes transversales del mundo político, legislativo, sino que también actores territoriales claves, de víctimas de violencia como también de comunidades mapuches que reivindican sus territorios. Y eso ha ido avanzando. Tenemos un espacio ya de diálogo que no solo busca tener un consenso en el diagnóstico, sino que sobre todas las cosas un consenso en las soluciones. Es decir, ya hemos hecho avanzar una Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento que está logrando avances para consensuar soluciones y no solamente diagnósticos que quedan en el papel y que nos sirven para actuar. Por lo tanto, ahí tenemos concentrado nuestro esfuerzo y como lo dijimos siempre, y lo reiteramos ahora, nosotros vamos a estar disponibles siempre a dialogar con quienes quieran dialogar. No podemos dialogar con quienes no están dispuestos a dialogar. O sea, ministra, que si la CAM deja sus acciones violentas, el gobierno está dispuesto a dialogar con ellos. Política ficción, hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo. Si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar, y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar. Porque lo central es entregar soluciones que sean compartidas para que logren ser estables en el tiempo y no se fumen en un mes porque no lograron ese consenso transversal. Ministra, buenas tardes. Se sabe que las prioridades del gobierno en este sentido son sacar adelante la reforma a las pensiones, también el pacto fiscal para poder viabilizar otras medidas que tienen en el programa de gobierno. Sin embargo, usted también lo ha dicho, el diálogo ha sido complejo y se espera llegar a esos consensos. En ese sentido, el ministro de las Express señaló en una entrevista que necesitamos un sistema político que evite la atomización y que dé respuesta oportuna a las demandas de la ciudadanía y por ello no descartó una reforma al sistema político. ¿Está en el gobierno también quizás abrir esa puerta si es que en el debate por parte de los parlamentarios se pone sobre la mesa esta reforma al sistema político? ¿Qué opina también usted sobre este tema? Bueno, obviamente no se descarta, pero no es nuestra prioridad. Y en eso queremos ser muy claros. Me preguntaron por la hoja de ruta, y la hoja de ruta del gobierno es subir las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas, seguir avanzando en seguridad pública, tener un pacto fiscal que nos permita no solo redistribuir de mejor manera la riqueza, sino que enfrentar la elusión y la evasión tributaria y hacer mayor justicia. Ahí están nuestras prioridades, ¿ah? Y por lo tanto, si bien el diálogo y los acuerdos duelen, duele más no cumplir con la gente y no cumplir con el aumento de las pensiones. Eso es mucho más difícil. Eso va a ser mucho peor, ¿ah? Para todos y todas. Entonces, hay que insistir en esto. Está bien la discusión sobre reformas políticas, pero las prioridades y las urgencias ciudadanas debiesen ser lo que más tiempo nos ocupe. Político actual? No le echaría la culpa al sistema político simplemente. Hay también temas de voluntad y de capacidad de liderar procesos de diálogo. Porque cuando uno asume esa capacidad de liderar procesos de diálogo, lo hace sabiendo que atrás muchos te pueden criticar, que te pueden acusar de traidor o traidora. Eso le pasa a cualquier sector político que ha defendido históricamente posiciones más identitarias o de mayor trinchera.
Pero hoy día hay que ser capaz de hacer ese sacrificio, porque a la larga la gente lo va a agradecer si es que da resultados. Y tenemos la convicción de que esa capacidad y ese esfuerzo que tenemos que hacer los que estamos en la política institucional es lo que nos va a permitir, evidentemente, dar respuestas concretas, ¿no? Muchas gracias.